Hola, espero que estés muy bien. De verdad, muchísimas gracias por estar conmigo una vez más. En serio, me da bastante gusto volver a compartir este espacio contigo. Recuerda que la idea en general es pasar un buen momento y por supuesto platicar acerca de Loki, una serie más dentro del Marvel Cinematic Universe. Sin más, comenzamos. Loki es la tercera serie del MCU, desarrollada por Michael Waldron. Michael Waldron es escritor, es productor y también es director. De hecho, él también está detrás de Doctor Strange and the Multiverse of Madness como escritor. Muchos ya conocen el trabajo de Michael gracias a su función como productor en Rick and Morty, donde aquí lidia con un universo bastante similar al que nos plantea Loki. Un dato curioso es que Kevin Feige está muy a gusto con el trabajo de Michael Waldron. Es más, por si no sabías o no te acordabas, Disney invitó a Kevin Feige a dirigir una futura película de Star Wars. Entonces Kevin invita a Michael para que él escriba dicha historia. Bien, Kate Herron se encarga de dirigir esta primera temporada. Parte del cast principal está conformado por Tom Hiddleston repitiendo su papel de Loki. Tenemos a Gugu Mbatha-Raw interpretando a Ravonna. También está Owen Wilson interpretando a Mobius. Y por último, a Sofía Di Martino como una variante de Loki. El rodaje comenzó en enero de 2020 en Atlanta, Georgia. Pero se detuvo en marzo debido a la pandemia por COVID-19. La producción se reanudó en septiembre del mismo año hasta completarse en diciembre del 2020. Loki es, antes de Thanos, uno de los villanos más conocidos y amados por todo aquel que ha seguido el Marvel Cinematic Universe. Es carismático, sarcástico, obviamente es bromista, en fin. Honestamente es difícil no amarlo. La primera pregunta que podríamos plantearnos es: ¿quién es Loki Luffyson? Loki Luffyson fue el hijo de Luffy, quien fue el rey de los gigantes de hielo de Jotunheim. Por X o Y motivo, Loki es abandonado por su propio padre biológico después de su nacimiento. Tras ser encontrado por el rey de Asgard, Odín, el padre de todo, Loki fue criado como príncipe por la familia real asgardiana junto con Thor como su hermano. Creo que no hay mejor definición de quién es Loki que la que él hace de sí mismo frente a Thanos. Dice algo así: yo, Loki, príncipe de Asgard, hijo de Odín, legítimo rey de Jotunheim, dios de las mentiras. Recordemos que Loki, la versión que nos están presentando en la serie, no ha vivido los sucesos traumáticos que sí vivió la versión de Loki que vimos en Avengers Endgame. Como por ejemplo, él nunca vivió la muerte de su madre, nunca vivió la muerte de su padre, nunca lidió con Hela, su hermana loca, y desafortunadamente la relación con su hermano nunca creció. Hasta este momento nos volvemos a encontrar con el mismo Loki que vimos en la primera película de Avengers. Recordemos que estamos en el año 2012, año en el que Steve Rogers, Tony Stark y Scott Lang revisitaron para poder tomar la gema de la mente y así poder revertir lo causado por Thanos en el 2018, lo del tema del chasquido. Sin embargo, las cosas salen mal y a los pies de Loki llega la misma gema por la que había causado todo lo ocurrido en Avengers 1. Entonces Loki, siendo Loki, toma la oportunidad y escapa.
Esta versión de Loki sigue totalmente resentida por haber crecido a la sombra de su hermano mayor. Hasta entonces, todos sus días los invertía en planes para poder acabar con su hermano y de una vez por todas tomar el trono, siendo el único rey de Asgard, o en su defecto, siendo el rey absoluto del planeta Tierra. Algo muy interesante es que Loki de alguna manera sabía que había más de un Tony Stark en la escena. Él sabía que habían Vengadores que eran de otro tiempo. Y bien, todo este suceso del escape de Loki causó un evento Nexus. ¿Qué es un evento Nexus? Un evento Nexus es todo aquel acontecimiento que ramifica una línea de tiempo saliéndose de lo llamado la sagrada línea del tiempo. Para explicarlo un poco mejor, establezcamos que hay una línea de tiempo fija. Y el evento Nexus, imagínate que son escalones que se desprenden de ese camino y estos generan un nuevo camino, creando así otra realidad. Antes de continuar, quiero explicar un poco más a fondo el tema del multiverso. Entender primero qué es. Comencemos por algo relativamente más sencillo. ¿Qué es un universo? Un universo es la totalidad de todas las formas de materia, energía, espacio-tiempo y leyes físicas que las rigen. Las ciencias físicas modelizan el universo como un sistema cerrado. Un sistema cerrado es un sistema físico que no interactúa con otros agentes físicos situados fuera de él y por lo tanto no está conectado casualmente ni relacionado con nada externo a él. El universo tal y como lo conocemos es el universo observable. A esto los físicos le llaman volumen de Hubble. Este constituye la parte visible del universo total. Literal, nuestro universo es solo lo que alcanzamos a ver. ¿Cómo podríamos conocer más de al menos nuestro propio universo? Según los físicos, esto depende mucho de la velocidad de la luz. Esta viaja a una velocidad finita, son 300.000 kilómetros por segundo. En consecuencia, en algún punto de la existencia del universo, quizá se alcance a iluminar todo al 100%, ¿te imaginas? Pero bueno, para que esto llegue a ocurrir pasarían millones y millones y millones de años antes de llegar a tal punto. Bien, ahora que tenemos noción de qué es el universo, entonces, ¿cómo podríamos definir un multiverso? Un multiverso es una realidad física múltiple, más amplia, donde varios universos coexisten en paralelo sin interacción. Cada universo existe en su propio sistema cerrado, es independiente. Ahora, es necesario comprender que como tal el multiverso no es una teoría en sí misma, sino es una característica de una teoría central. Se supone que cada universo maneja su propio espacio y tiempo. Hay leyes físicas que quizá nuestra mente es incapaz de poder imaginar. Según la física moderna, propone diferentes tipos de multiversos. Sin embargo, y para fines prácticos, vamos a concentrarnos en el multiverso mosaico. El multiverso mosaico es una realidad determinada dada por un conjunto de partículas dentro de un espacio dado. Con esto nos referimos al volumen de Hubble, cuyo diámetro, según los físicos, es de 100.000 millones de años luz. Entonces, cualquier cosa que exista fuera del volumen de Hubble no puede ser afectado por nosotros, ni tampoco nos puede afectar.
En pocas palabras, hablamos de otra realidad. Entonces, el multiverso mosaico es un universo lo suficientemente grande donde caben múltiples volúmenes de Hubble, donde cada uno de estos volúmenes es independiente uno del otro. Creo que un ejemplo todavía más sencillo para que puedas comprender esta propuesta de los físicos. Imagínate que al principio, según la teoría del Big Bang, donde todo nace, no solamente creó nuestro universo. Imagínate que la explosión del Big Bang crea múltiples burbujitas en un espacio. Y cada burbujita, imagínate que es un volumen de Hubble. Espero que esto pueda de alguna manera ilustrar más en los ejemplos que te acabo de colocar. Finalmente, ninguna burbuja tiene interacción con otra. Cada una es independiente, ¿ya? Bueno, creo que una vez comprendida esta parte, espero, vamos a comenzar ya con el aterrizaje a la mitología de Marvel. Entonces podríamos decir que la teoría del multiverso que está tomando Marvel para configurar un Marvel Cinematic Multiverse es la teoría del multiverso mosaico, ¿sí? Y aclaremos un último punto antes de continuar. En Marvel, a las diferentes realidades de nuestros superhéroes se les conoce como universos, mientras que en DC Comics, por ejemplo, manejan el término tierras. Tierra 1, Tierra 2 y así sucesivamente. Entonces, por poner un ejemplo, podríamos decir que la trilogía de Spider-Man, dirigida por Sam Raimi, donde Peter Parker es interpretado por Tobey Maguire, es un universo paralelo e independiente al Marvel Cinematic Universe. Cada universo lleva su propia sagrada línea del tiempo. De hecho, en Loki se confirma que el universo donde ocurre todo el MCU es el 616. En otras palabras, podríamos decir que este es el número asignado a este volumen de Hubble. Y por favor te pido una disculpa enorme por ser tan extenso en esta parte o en este tema, pero es que de verdad necesitamos comprender bien estos principios porque actualmente son la base para poder entender tanto la serie como todo lo que está por venir post Loki. Ahora sí, ya entrando de lleno a la serie, vemos que al principio Loki es arrestado por la TVA, por sus siglas en inglés Time Variance Authority, o en español, la Autoridad de Variaciones Temporales. La TVA es una organización burocrática que vela por el correcto flujo del tiempo, en nombre de los Timekeepers o guardianes del tiempo. Un dato curioso es que en el fondo de una de las oficinas de la TVA aparece el número 372, haciendo referencia al cómic de Thor 372, donde aparecen por primera vez los agentes del tiempo. Vemos que Miss Minutes es quien se encarga de explicar todo lo que acabamos de aprender, pero de una manera mucho más sencilla. Y bueno, si no me creen, de verdad, acabando de escuchar el podcast, si quieren, vuelvan a ver el primer episodio y quizá con lo que explica Miss Minutes y con lo que les expliqué yo, todo tendrá, espero, de verdad espero, mucho mayor sentido. Algo muy interesante que explica Miss Minutes es que la TVA fue fundada por los Timekeepers para poner orden en el multiverso después de que existió una lucha multiversal, tema que tocaremos un poco más adelante. Entonces, el trabajo de la TVA es que todo aquel que se transforme en una variante de tiempo deberá ser podado por ellos y resetear ese universo de tal forma que no existan ramificaciones del mismo.
Esto pues obviamente al ir en contra de lo establecido en la sagrada línea del tiempo. Y creo que uno de mis momentos favoritos de la serie es cuando al principio Loki sigue aparentando ser Loki, el dios de las mentiras. Sin embargo, no bastó más de un momento a solas con Mobius, donde él le muestra el curso natural de su vida. Y es aquí donde vemos cómo Loki es quebrado por primera vez. Creo que en la vida lo habíamos visto así, al menos obviamente no antes de Avengers 1. Y es que imagínate, o sea, ve la muerte de sus padres, ve la relación que pudo haber sido con su hermano y al final su inminente muerte a manos de Thanos. Loki se da cuenta que nunca estuvo destinado a un glorioso propósito. Y en esa sala donde es interrogado por Mobius, Loki se ve tal cual es, sin máscaras, sin pretensiones de nada, y acepta que toda su vida fue una ilusión. El cruel y elaborado truco conjurado por los débiles para inspirar temor sobre los demás. De una manera, Loki acepta el rol que está escrito para él. Hay resignación. Se da cuenta que existe para ser un villano y que su única función es hacer que a través de sus fracasos todos los demás brillen. Y aquí, en este punto, precisamente, entramos de nuevo en un conflicto. En un conflicto que la serie plantea, ya que te presenta la idea de ¿es real el libre albedrío? Y para responder esto en función de la historia que desarrolla la serie, podríamos definir lo siguiente. El libre albedrío, o bien la libre elección, es una creencia de varias doctrinas filosóficas que dicen que los seres humanos tenemos el poder de tomar nuestras propias decisiones. Pero también, por otro lado, la filosofía misma, pero con elementos de la física, propone el determinismo. El determinismo establece que todo fenómeno está prefijado de una manera necesaria por las circunstancias o condiciones en que se produce, y por consecuencia ninguno de los actos de nuestra voluntad es libre, sino necesariamente preestablecido. De nuevo, una vez comprendidos ambos puntos o ambas posturas, al final del podcast definiremos si existe o no el libre albedrío, al menos en función de la serie. Bien, continuando con esta escena, me encantó el momento Dominic Cooper, el flashback de Loki secuestrando un avión y luego saltando de él en el aire. Es que esto es una referencia a nuestra propia realidad en relación a un caso que no se ha podido resolver e involucra a un sujeto conocido solo como Dan O.D.B. Cooper. Y ahí les cuento la historia para que tengan noción, ¿no? Finalmente para eso están aquí. Bueno, el 24 de noviembre de 1971, un hombre con el alias Dan Cooper secuestró un avión que se dirigía a Seattle. Cobró un rescate de $200,000 y luego se lanzó en paracaídas por la parte trasera del avión en pleno vuelo, para no ser visto nunca más. El caso hasta la fecha, como les digo, sigue sin haberse resuelto, aunque el 12 de febrero del 2021 saltó la noticia del fallecimiento de Sheridan Peterson, principal sospechoso de la investigación. Sin embargo, bueno, ahora sabemos que al menos en el MCU, Cooper era realmente Loki, cumpliendo un reto, pues, por su hermano Thor. De hecho, después de saltar por el avión, Loki es llevado a través del Bifrost de regreso a Asgard,
lo que le da sentido al por qué el cuerpo de Cooper nunca fue encontrado. Incluso pueden verse billetes que quedaron al aire después de que Loki fuera transportado, explicando también de la misma forma el por qué algunos de los billetes fueron recuperados cerca del río Columbia en Washington. Otro momento aparentemente también gracioso, pero a la vez así como que te deja en shock, es cuando vemos que en la TVA las temas del infinito no tienen poder y son reducidas a simples pisapapeles. Viendo esto, Loki nuevamente vuelve a ser autoconfrontado. Una vez más se cuestiona sus propias motivaciones y entiende la dimensión de poder que lo está rodeando. Un sitio que definitivamente lo sobrepasa en todos los sentidos. Uno de los personajes que desde el principio creo que a más de uno nos dio una mala espina fue Ravonna Lexus Renslayer, la jueza. Durante su primera aparición en la serie dicen bastantes cosas muy interesantes. De hecho, una de ellas, por ejemplo, es cuando explica que el viaje en el tiempo que hacen los Vengadores estaba escrito y que simplemente así tenía que pasar, y por lo tanto los Vengadores no habían dañado la sagrada línea del tiempo en comparativa como lo hace Loki. Interesante, ¿no? Es más, un pequeño dato curioso. ¿Recuerdan que en WandaVision aparecían comerciales con el propósito de ir dejando pistas? Como si el subconsciente de Wanda le estuviera mandando alguna clase de mensaje. Bien, en la serie de WandaVision, en el episodio 7, el comercial que aparece nos muestra una mujer sola y con cara de tristeza. Se encuentra en un parque mientras una voz en off promociona Nexus, un antidepresivo para aquellos que sienten que el mundo sigue sin ti. El anuncio lo presenta como un antidepresivo único que trabaja para anclar a las personas a la realidad o a la realidad de su elección. Y además advierte que los efectos secundarios incluyen sentir tus propios sentimientos, confrontar tu verdad o apoderarse de tu propio destino, y posiblemente más depresión. Quizá esto nos esté indicando que al crear Wanda, su propia realidad esté alterando la sagrada línea del tiempo. No olvidemos que Kevin Feige confirmó que WandaVision es la primera pieza que configura todo lo relacionado al tema multiversal en el MCU. Y te aseguro lo siguiente: conforme vayamos conociendo las próximas series y películas, WandaVision tendrá cada vez más peso. En fin, regresando al tema que nos llevó a todo esto, tenemos a Ravonna explicando básicamente que la sagrada línea del tiempo tiene un flujo predefinido y nada puede salirse de este. Una vez más, nos encontramos con la paradoja del libre albedrío, que ya les comenté, al final intentaremos resolver. Y bueno, ya que estamos hablando de Ravonna, quiero explicarles un poquito quién es ella, la jueza que vemos en la TVA. Y al menos se sabe que en los cómics tiene una relación sentimental con Kang el Conquistador, cuya historia y nombre también serán retomados un poquito más adelante. Y quiero que sepan que uno de los personajes que amé, de verdad amé, fue a Mobius, interpretado magistralmente, a mi punto de vista, por Owen Wilson. Y es que creo que desde siempre Owen Wilson para mí es sinónimo de un buen momento. O sea, independientemente si la peli o la serie no es del todo buena, sus personajes para mí siempre lo valen. En los cómics, Mobius apareció por primera vez en Fantastic Four en el número 353 del año de 1991. Ojo, tanto Mobius como Ravonna y el mismo Kang
están íntimamente relacionados con los Cuatro Fantásticos de los cómics. El personaje fue creado por Walter Simonson y se presentó como el antagonista de los Cuatro Fantásticos. Mobius siempre se ha presentado como uno de los altos mandos de la Autoridad de Variación Temporal. Tal y como lo vimos en la serie, uno de sus deberes es vigilar las desviaciones en la línea del tiempo principal o atrapar a los criminales que puedan producir una variante en el universo. En el primer acto de la serie, conformados por los capítulos 1 y 2, establecen bastantes cosas importantes, no solo para el futuro del MCU, sino también para los propios personajes. Por ejemplo, confirman que Loki es de género fluido, es decir, las personas de género fluido transicionan entre dos o más géneros de forma permanente o esporádica, pudiendo ser bigénero, trigénero o pangénero. El género fluido no es tampoco determinado por la orientación sexual o por la presencia de determinadas características sexuales, sino por una búsqueda constante de conformidad dentro de la propia identidad del género. En el segundo episodio exploran muchos temas que en nuestra propia realidad son grandes preguntas que intentan responder tanto la religión como también la filosofía. Vemos que Loki comienza a dudar de la verosimilitud de la TVA. En su intento por simplemente hacer algo que lo libere de este aprieto, comienza a buscar la máxima información posible. De alguna manera intenta encontrar algo que lo pueda colocar en una situación favorable. Sin embargo, algo muy interesante es que vemos que busque lo que busque, solo encuentra respuestas hacia su propia persona, información que ilustra su propio camino. Poco más adelante viene uno de los mejores debates, a mi punto de vista, en el MCU. Tenemos a Loki y a Mobius sosteniendo una charla en relación al existencialismo. Por un lado tenemos a Mobius, un hombre comprometido con su credo, es un hombre de fe. Creo que es el clásico hombre que hace lo que tiene que hacer sin preguntar. Por otro lado, tenemos a Loki cuestionando la existencia de todo lo que existe y de alguna manera ridiculizando el credo de Mobius, preguntándole que si realmente cree que 3 lagartos mágicos lo crearon a él y a todo lo que existe en la TVA. A lo que Mobius le responde con otra pregunta: ¿y a ti quién te creó? Loki: creado por un gigante de hielo, criado por Odín, el dios de los dioses, quien rige un reino místico más allá de las estrellas. Con esto Mobius hace sentir a Loki que su origen suena tan ridículo como el origen de Mobius suena ridículo para Loki. Y creo que lo interesante aquí es que pareciera que es un debate paralelo a las creencias religiosas en nuestra propia realidad, donde cada quien cree en función de lo que conoce. Por ejemplo, la religión judio-cristiana tiene su propio origen, el famoso Génesis, donde Dios crea los cielos y la tierra y todo lo que en el universo existe. Por otro lado, están los que creen en el hinduismo, por ejemplo, y así, cada cultura abraza su propia cosmovisión y vive en función de esta. Yo creo que al final hay una realidad. Todos estamos en el mismo planeta a expensas de la naturaleza, de la vida misma. Finalmente, lo que cada quien defiende es su propia fe personal. Y tiene que ver con la respuesta que da Mobius. Él dice: si te pones a pensar el origen de cualquiera de nosotros, ¿quiénes somos en verdad? Todo suena ridículo. La existencia es un caos. Nada tiene sentido, así que intentamos darle uno. Básicamente la conclusión es: deja que cada quien crea lo que sea que le dé sentido a su caos.
Les juro que es de mis escenas favoritas en todo el MCU. Bien, ya para continuar con el episodio, vemos que un poco más adelante por fin concluye la búsqueda de la variante Loki. Descubrimos que ella se esconde de los apocalipsis, ya que al ser el fin de una era, no hay forma de darle seguimiento a esta línea del tiempo. Es por eso que la TVA no la podía localizar. Finalmente ya nos encontramos con ella. Estamos en el año 2050 en un Roxxcart. El Roxxcart evidentemente pertenece a la marca Roxxon, una compañía de energía de un conglomerado industrial de petróleo masivo que con el paso del tiempo fue adquiriendo más mercados. Dicha marca ha aparecido en películas como Iron Man 1, 2 y 3, en la serie Daredevil y Agents of S.H.I.E.L.D. y también Agent Carter, por ejemplo. Recordemos que Daredevil, Agents of S.H.I.E.L.D., Agent Carter ya no son canon, o quizá nunca lo fueron. Esto el director James Gunn, quien dirigió Guardianes de la Galaxia 1 y 2, comentó hace poco que efectivamente las series nunca han sido canon y se empiezan a tomar como series 100% canónicas a partir de WandaVision. Entonces todo lo anterior respecto a series nunca han sido canon. Qué triste, ¿no? Bueno, por fin ya nos encontramos a la variante Loki y nos revelan su nombre. Ella es Sylvie. Sylvie es una versión femenina de Loki, interpretada, y como comentábamos al principio, por Sofía Di Martino. Sylvie está inspirada en dos personajes de los cómics, donde para esta adaptación en live action los fusionan. Entonces una parte de Enchantress y Lady Loki vive en esta adaptación. Uno de sus poderes que más resaltan es el encantamiento. ¿Cómo funciona? Ella puede encantar a las víctimas haciendo contacto físico y luego agarrar su mente, obligándolas a luchar en su nombre u obedecer sus caprichos. Poder que Loki, nuestro Loki, no posee o no ha desarrollado. Es por eso que en Avengers poseía la gema de la mente en el cetro. Esto para poder crear marionetas mentales y que todo mundo bajo el control del cetro hiciera lo que él quería que hicieran. Y a mitad de temporada nos enteramos de dos datos muy interesantes. Número 1. Loki acepta que ha tenido sus deberes románticos con ambos sexos, sean hombres o sean mujeres. Cosa que en lo personal pienso que es muy acertado para el personaje, ya que tanto en la mitología nórdica como el Loki de los cómics en Marvel es así. Y aquí palomita de nuevo para Marvel, ya que no se siente ni forzado ni fuera de lugar dicha declaración del personaje. Al contrario, se siente tan natural en la conversación que incluso para un despistado esto definitivamente pasa desapercibido. El segundo dato que es muy interesante, al menos para la narrativa en la que estamos, es que la TVA está conformada por puras variantes. Sus recuerdos son suprimidos y básicamente ellos tienen la sensación de que siempre y por siempre han servido a la TVA desde el origen de los tiempos. Es interesante que al final del día simplemente son variantes cazando a otras variantes, ¿no? Supongo que de ahí la obsesión de Mobius por los jet skis. Un dato curioso de hecho es que la revista que siempre está leyendo Mobius tiene por nombre Wake, que traducido en español es despierta. Y creo que esto es un detallito que me recuerda mucho a los comerciales de WandaVision. Bien, ya en el tercer episodio de la serie nos encontramos en el año 2077. Loki y Sylvie se encuentran en Lamentis. Lamentis es una luna habitable que tiene una comunidad minera
donde existe la división típica entre ricos y pobres. Dicho lugar está destinado a enfrentar un apocalipsis cuando los fragmentos de una luna cercana ingresen a la atmósfera del lugar antes de su colisión, lo que resulta en una destrucción total. Loki y Sylvie están aquí ocultándose de la TVA. De hecho, uno de los momentos más divertidos de la serie es cuando vemos a Loki comportándose como todo un asgardiano. ¿Se acuerdan ese momento cuando van en el tren? Ya que en Asgard el baile, los banquetes, la bebida son eventos muy recurrentes. Además del otra, cuando Loki quiere otra bebida, haciendo claramente una referencia a la primera película de Thor. Bueno, el Tempad que tienen se descompone y no pueden escapar de este apocalipsis. En consecuencia, quedan varados y al mismo tiempo condenados. Recordemos que el Tempad es un dispositivo utilizado por la TVA para controlar las puertas de tiempo y las celdas de tiempo, identificar variantes, ver y proyectar archivos, además de que también pueden monitorear la línea del tiempo. Bueno, justo antes de que la luna colapse con la Mantis, ellos escapan sin necesidad de tener un Tempad. Se crea una conexión profunda entre Loki y Sylvie, por no decir que se enamoran, y de alguna manera crean un evento Nexus bastante singular. Por consecuencia, la TVA identifica dicha ramificación en pleno apocalipsis y los apresan, salvándolos de una inminente muerte. Bien, la relación de Loki tanto con Mobius como con Sylvie vemos que va creciendo. Al ser apresados por la TVA, Mobius envía a Loki a un bucle de sus propios recuerdos, donde aparece un cameo inesperado. Nos reencontramos con Jamie Alexander retomando su papel de Lady Sif. De hecho, no la veíamos desde Thor 2 por allá del 2013. Y bueno, posteriormente también sí la vimos en la serie de Agents of S.H.I.E.L.D., pero como les comentaba antes, ya no son canon. Entonces, la última aparición canon de Lady Sif pues sigue siendo Thor 2. En el bucle de recuerdos donde Loki está atrapado, vemos que Lady Sif lo golpea con furia tras haber sido víctima de una broma más de Loki, donde Lady Sif pierde un mechón de cabello. ¿Sí se acuerdan de la escena? Porque viene un dato curioso. El dato curioso de esta escena es que, si bien es cómica como tal, sí está basada en una historia real de la mitología nórdica. En la mitología nórdica, Sif es la esposa de Thor y era famosa por tener un hermoso cabello dorado. Entonces, una noche Loki se metió en su habitación y le cortó el cabello. Después Thor amenazó con matar a Loki a menos que Loki volviera a reaparecer el cabello de Lady Sif. Como resultado, Loki recluta la ayuda de algunos herreros enanos para crear una peluca hecha de oro, con la esperanza de calmar la ira tanto de ella como de Thor. Aunque no se sabe mucho sobre Sif más allá de su cabello, hubo algunas acusaciones de que ella era infiel con Loki, lo que explicaría cómo fue capaz de acercarse lo suficiente como para cortarle el pelo en primer lugar. Interesante, ¿no? Creo que en el capítulo 4 es un parteaguas tanto para Loki como para Mobius. Loki por fin se siente vulnerable al pensar que la TVA había apodado a Sylvie. Al mismo tiempo, Mobius debe tomar la decisión de confiar en Loki al 100%, aún sabiendo mejor que nadie qué tipo de individuo es. A pesar de que toda su fe estaba siendo deconstruida, al enterarse que la TVA le ha mentido y fue arrebatado de una realidad donde quizá era genuinamente feliz, es aquí donde Mobius acepta la filosofía de Loki
de forjar tu propio destino a como dé lugar. Y es aquí donde Mobius redime a Loki de toda una vida. Por primera vez alguien lo dignifica a Loki. Mobius le dice: puede ser quien sea, lo que quiera ser, incluso alguien bueno. Son palabras que seguro resonaron profundamente en el corazón de Loki. Al final del capítulo 4 vemos que los Timekeepers tampoco son lo que creíamos que eran. Son una suerte de cortina que oculta una verdad mucho más grande. Vemos que cuando alguien es podado, no es eliminado automáticamente. Son enviados a una clase de basurero llamado el vacío, donde todos los instantes de la existencia colisionan al mismo tiempo. Y ya entrando al penúltimo episodio, aquí es uno de los episodios donde los easter eggs sobreabundan. Unos son muy divertidos y otros bastante interesantes. Por ejemplo, vemos que aparece por ahí el Thanoscóptero. El Thanoscóptero es extraído de los cómics, de una historia de Spidey Super Stories, donde Thanos iba por ahí robando bancos con su propio nombre escrito a un lado de un helicóptero. Alcanzamos a ver también el Dark Easter, la nave de Ronan, el acusador que vimos en Guardianes de la Galaxia. Vemos una estatua del Tribunal Viviente, un personaje cósmico que mencionaron por primera vez en Doctor Strange. También aparece la Torre Stark, la que fue convertida en la Torre Avengers, pero no se sabe si es la torre del universo 616 o de otro universo. Podemos leer el nombre Kang. En los cómics, Tony Stark la vendió la torre a los Kangs Enterprises, una compañía que pertenecía a un ejecutivo llamado Mr. Griffon, de quien después se revela que era una de las tantas versiones de Kang. Ya casi llegamos a este punto, el hablar de Kang, permítanme tantito. Bueno, seguimos con el tema de la torre, Kang. ¿Recuerdan que en Spider-Man Homecoming Tony vende la torre a alguien más? Pues desde ese momento no sabemos qué pasó con la torre, no se ha revelado, así que quizá esta torre sí pueda ser de la Tierra 616. Espero que esto lo aclaren un poco más adelante. También, al mero estilo de Dominic Cooper, este episodio explica de manera astuta una de las leyendas urbanas más famosas de la historia, conocida como el experimento Filadelfia. Durante una corta escena, vemos cómo un buque de guerra aparece de la nada en el vacío. A un lado del buque alcanzamos a ver su nombre, USS Eldridge, que fue un buque de guerra real de la Armada de los Estados Unidos y es famoso por su supuesta participación en el experimento Filadelfia. De acuerdo a una teoría, el experimento Filadelfia fue un experimento militar que tuvo origen en el astillero de Filadelfia en octubre de 1943. El objetivo supuestamente involucraba una serie de pruebas que desafiaban las leyes del espacio-tiempo, como por ejemplo, lograr que se vuelva invisible al ojo humano y pueda camuflarse entre las flotas nazis. Otra especulación apuntaba que los resultados fueron catastróficos, provocando que el USS Eldridge desapareciera a la vista luego de materializarse un campo de energía a su alrededor y una niebla verde que ascendía desde el casco. Se cuenta también que los marineros a bordo sufrieron consecuencias físicas tales como desmayos, muertes, combustiones espontáneas, etc. Cuando aún se veían las marcas en el agua, se sabía que su presencia estaba allí hasta que, incluso, esta sombra en el mar desapareció. ¿Qué sucedió?
El navío se habría teletransportado con la tripulación adentro a 600 kilómetros de distancia, es decir, viajó de Filadelfia a Norfolk en 15 minutos. Pero nada de esto ha sido comprobado, y se cree que estos rumores eran tan solo una gran mentira, debido a que esta embarcación no habría estado en Filadelfia durante la Segunda Guerra Mundial. Los mitos sobre el USS Eldridge han crecido mucho con el paso de los años, desde ese entonces, e indudablemente se ha convertido en una de las leyendas urbanas más famosas. Entonces, dentro del MCU, el barco USS Eldridge desapareció de la faz de la Tierra y encontró su destino en el vacío. También en otra de las referencias que estamos comentando en este episodio, es que por ahí alcanzamos a ver el casco de Yellow Jacket, el villano de la primera película de Ant-Man. Algo muy interesante es que el tamaño del casco es gigantesco. Recordemos que al final de Ant-Man, el villano se encoge hasta desaparecer en el reino cuántico. Sin embargo, Vanity Fair confirmó que Corey Stoll regresará como Yellow Jacket en Ant-Man and the Wasp: Quantumanium. Entonces sí está confirmado que sí es el casco del personaje, y también aquí ya hay semillitas que van a dar su respectivo fruto en la tercera película de Ant-Man. Una de las cosas más importantes del episodio es la aparición de un Lokiverse. Distintas variantes de Loki podadas y por consecuencia ahora habitantes en el vacío. Y las que más resaltan son tanto Kid Loki como Classic Loki. Ambos personajes son muy interesantes y creo que también son memorables. En especial Classic Loki y su sacrificio con la mítica frase Loki: ¡glorioso propósito! Ese momento también creo que queda en mi top de escenas favoritas de todo el MCU. Pero bueno, creo que en breve tocamos el tema de Classic Loki y ahorita me gustaría enfocarme en Kid Loki. Un dato curioso de Kid Loki es que durante una entrevista con Comic Book, el actor Jack Field, quien interpreta a Kid Loki, ha revelado que su personaje fue el primer Loki en ser podado y que lleva siglos en el vacío y simplemente no ha envejecido porque el vacío es el final de los tiempos. Además de que es el único Loki que se atrevió a matar a Thor. Así que no solo es el más viejo, sino también el más intimidante. Ahora sí, retomando al Classic Loki, un dato curioso que de verdad es muy interesante. Su historia está inspirada por una teoría de miles de fans cuando fue estrenada Avengers Infinity War en el 2018. Cuando Loki murió a manos de Thanos en Infinity War, la teoría más popular entre los fans era que el Loki que murió solo era una ilusión del verdadero Loki. Y los fans tenían una prueba irrefutable acerca de este punto. Loki utilizó su mano izquierda para apuñalar a Thanos. En las películas, Loki es diestro, ya que se le ha visto sosteniendo armas con su mano derecha en múltiples ocasiones y usándola de forma dominante. La única vez que utilizó su mano izquierda en batalla fue en Thor: The Dark World, o sea, Thor 2, cuando creó una ilusión de sí mismo y la ilusión era zurda. Los fans decían que era ridículo que Loki atacara a Thanos con una simple daga, y eso era una prueba más de que solo era una ilusión. Y para echarle más leña al fuego, supuestamente en la escena cuando Thanos mata a Loki, se puede ver en el fondo de manera borrosa el verdadero Loki escondido.
Y esta fan theory es la misma historia que contó Classic Loki. Classic Loki cuenta que lanzó una ilusión que parecía tan real que engañó al propio Thanos. Y creo que de todo el episodio, este es, entre comillas, el easter egg que más me encantó. ¿Por qué? A veces el fan propone ideas bastante interesantes y Marvel sí las toma y las usa a su favor de una manera bastante, yo le diría, honorable. Respeta al fan, lo toma en cuenta, y que a Classic Loki le dieran esta historia que el fan propone se me hizo bastante bonito. O sea, es de respetarse, ¿no? Tanto de Marvel al fan como del fan a Marvel. Y ya de las últimas dos referencias que me gustaría mencionar, que también son muy interesantes, son las siguientes. No sé si se dieron cuenta, pero en la guarida de los Lokis se puede ver al fondo un Polybius, el videojuego maldito que induce al suicidio. También esta es otra leyenda urbana de las más viejitas que hay en internet. Según cuenta esta leyenda, el Polybius es un videojuego de arcade que habría sido lanzado en 1981 en la ciudad de Portland, causando efectos devastadores a sus jugadores, tales como lo que es la locura, estrés, pesadillas horribles e incluso hasta el suicidio. Afirman que poco tiempo después de su lanzamiento el juego habría desaparecido sin dejar rastro alguno. Honestamente creo que sí es uno de los easter eggs más interesantes, pero al mismo tiempo más escalofriantes, ¿no? Y ya por último vemos que por ahí también sale Throg, la rana trueno. En la escena vemos a la ranita saltando, tratando de alcanzar el Mjolnir. La etiqueta del frasco T365 es una referencia al cómic Thor número 365 de 1966, donde es la primera aparición de Throg. De hecho, aquí aparece Chris Hemsworth de alguna manera. En la escena, la ranita aparece gritando. Quien interpreta el grito es Chris Hemsworth, interpretando a Thor, pero como Throg. Así que sí, hubo un cameo de Chris Hemsworth en Loki. Qué interesante, ¿no? Y bueno, ya regresando a la continuidad del capítulo, vemos que Loki tiene uno de sus momentos más emotivos de toda la vida. Abraza a Mobius. Por fin tiene un amigo. Posterior a este momento, Mobius regresa a la TVA a enfrentar a su, abro comillas, mejor amiga. Sí, hablamos de Ravonna. Loki y Sylvie, por su lado, se dan cuenta que deben enfrentar a Alioth. Alioth es el primer ser que se liberó de las limitaciones del tiempo y espacio. Su imperio es más grande que el del propio Kang y se extiende a miles de millones de años antes del surgimiento del hombre en la Tierra. Y es en esta escena donde Classic Loki se sacrifica épicamente, creando un Asgard de distracción para que Sylvie y Loki puedan encantar a Alioth y así vencerlo. Una vez ocurrido esto, llegamos al catastrófico y sorpresivo episodio final. Vemos que Loki y Sylvie llegan al palacio al final del tiempo y descubren que Miss Minutes es vasalla de quien lo controla todo. Ella habla de él con gran respeto. Y es que después de varios capítulos, por fin revelan ante las cámaras al que está detrás de los hilos. Es el que permanece, Immortus, una variante de Kang el Conquistador.
De hecho, Kang el Conquistador estaba anunciado para que hiciera su debut cinematográfico en Ant-Man and the Wasp: Quantumanium. Sin embargo, se reveló que la decisión de que el actor Jonathan Majors fuera Kang se tomó desde hace mucho tiempo atrás, ya que tenían bastante claro que este personaje saldría en Loki antes que en Ant-Man. También se asegura que veremos a muchas versiones del villano en el futuro. Ahora, ya que estamos hablando de Kang, se preguntarán, bueno, ¿quién es él? Para comenzar hay que establecer lo siguiente, ¿de acuerdo? Kang es uno de los villanos más complejos de Marvel. No solo se ha representado como un peligro para el planeta Tierra o para el universo mismo, sino que ha sido una amenaza multiversal. En diversas etapas de su vida asumió las identidades de Iron Lad, el faraón Rama-Tut, Centurión Escarlata e Immortus. En los cómics, Nathaniel Richards, el hombre que se convertiría en Kang, nació en el siglo 31, en otro universo también conocido como el universo 6311. Un mundo utópico en donde todas las formas de violencia fueron casi erradicadas. Kang es herido por un toro y pasa un año hospitalizado, donde se ocupa viendo grabaciones en video de la época heroica del universo 616, o sea, el universo principal, naciendo en él un fuerte espíritu de aventura y al mismo tiempo de conquista. De adolescente se une a los jóvenes Vengadores y toma el nombre de Iron Lad, pero no puede ir en contra de su propio destino, y a los 25 años descubrió la fortaleza de un antepasado suyo, Nathaniel Richards, padre de Reed Richards, o sea, Mr. Fantástico, donde encontró los planos que le permitieron construir una máquina del tiempo. Le dio a la misma la forma de una esfinge y viajó hasta el 2950 a.C. al antiguo Egipto, en donde, aprovechando su superioridad tecnológica, se convirtió en faraón bajo el nombre de Rama-Tut. En ruta al futuro, una tormenta del tiempo desvió a Ranma al siglo XX y se encontró con Doctor Doom perdido en el espacio. Inspirado en su encuentro con Doctor Doom, se creó una armadura con poderosas armas y tomó la identidad de el Centurión Escarlata. Viajó a otra línea de tiempo, o sea, al universo 689, y engañó a los Vengadores de esa tierra para neutralizar a todos sus compañeros héroes para que él pudiera gobernar, pero fue derrotado por los Vengadores del universo 616 y es lanzado fuera del tiempo. Richards deseaba regresar a su tiempo nativo, pero rupturas temporales lo enviaron al siglo 40, un futuro distópico arrasado por la guerra, en donde solo quedan varios grupos de combatientes desorganizados. Reunió a varios salvajes y bajo su mando se convirtieron en un poderoso ejército que conquistó a toda la Tierra y a muchos otros mundos e incluso otras dimensiones también. Así es como nace Kang el Conquistador. Kang se había convertido en una suerte de Alejandro Magno. Su vida cambia en el reino de Karelius, un pequeño reinado a donde llegó con sus tropas. Allí se enamoró de Ravonna, la jueza que hemos conocido en Loki. Tras vencer a los Vengadores después de un enfrentamiento con ellos, quiso tomar a Ravonna como esposa. Muchos eventos después y bajo el rol de Immortus, se negó a matar a los Vengadores durante otro enfrentamiento con ellos. Entonces los Guardianes, para castigar a Kang, a quien no podían matar porque debía convertirse en Immortus, emplearon sus máquinas para intentar transformar a Kang en Immortus allí mismo.
Pudieron haber tenido éxito, pero la voluntad de Kang fue más fuerte y se liberó. Sin embargo, al hacerlo se separó en dos seres. Por un lado, él mismo, y por el otro, un nuevo Immortus. A partir de entonces ya no están relacionados, y Kang e Immortus pasaron a ser dos entidades independientes una del otro. Esto en general es una versión bastante resumida acerca del personaje de los cómics. Una vez con un poco de contexto de quién es dicho personaje, podemos regresar al episodio final donde Sylvie y Loki se topan con Immortus, una de las múltiples versiones de Kang. El personaje se presenta como el gran controlador de la sagrada línea del tiempo, utilizando su poder a través de la TVA para evitar ramificaciones y una guerra multiversal. Pero, ¿cómo sería este conflicto posible una vez más? Immortus explica que la variante principal de él mismo vivió en el siglo 31. Y aquí es donde entramos al origen del personaje en el MCU. Y esta versión de Immortus se distingue por ser un prominente científico. Aquella versión descubrió que muchos universos existían cerca del suyo y encontró la manera de establecer comunicación con ellos y otras variantes de sí mismo. Aunque en un principio se trató de una misión de cooperación interdimensional para que cada quien mejorase su propia línea, Immortus menciona que no todas sus versiones eran tan puras de corazón y que muchas de ellas vieron en el multiverso oportunidades de poder. Finalmente se desata la llamada guerra multiversal. Mientras que Loki decide creerle a esta versión de Kang, Sylvie está completamente en contra de la versión que está contando y piensa con determinación que quien lo controla todo debe ser eliminado. Y es aquí donde responderemos por fin la paradoja que planteamos al principio del libre albedrío, al menos en la dirección que la serie conduce dicho concepto, ¿de acuerdo? Vemos a Loki y a Sylvie hablando con Immortus. Immortus está diciendo lo sentimental y conmovedor que fue este momento donde están en la Mentis y crean un evento Nexus en pleno apocalipsis. A lo que Sylvie responde que ambos llegaron, entre comillas, a escapar del jueguito estúpido de Kang, bajo sus propios méritos. En otras palabras, ellos trazaron su propio camino y es por esto que llegaron hasta este punto. Kang responde que esa lógica es un error. Cada paso que ellos tomaron para estar hasta este punto fue porque él así lo quiso. Él trazó el camino, ellos solo lo recorrieron. Y termina argumentando que todo esto tenía que pasar así. Todo esto apunta al determinismo. Creo que para explicarlo de una manera más sencilla, donde puedas comprender el concepto, puedo ponerte el siguiente ejemplo. Imagina que la existencia misma es una gran partida de billar. Una vez golpees por primera vez la bola blanca, si sabes cómo se ha golpeado y dónde están el resto de las demás bolas, sí puede ser un poco complicado calcular cada detalle matemático del movimiento de cada una de las bolas, teniendo en cuenta los millones y millones de partículas involucradas. Por ejemplo, las moléculas del aire, las irregularidades del tapete, etc. Pero lo importante aquí en este ejemplo es que sí puedes saber en dónde acabarán cada una de las bolas. Ellas simplemente no pueden decidir en dónde quieren terminar. No hay una elección. Todo está determinado de antemano. Entonces, la conclusión a la que llega Immortus con Loki y Sylvie es que el libre albedrío es solamente una ilusión, ya que bajo nuestra percepción es muy difícil saber en dónde vamos a terminar y el cómo. Sin embargo, él aquí es el que lanza la bola blanca
y simplemente estaba esperando a que las bolas cayeran en su lugar. Immortus revela que si lo matan, las líneas temporales se ramificarán sin control y habrá más versiones de sí mismo. Muchas de ellas llegarán malvadas y dispuestas a empezar con otra guerra multiversal. Un dato curioso de esta escena es que un usuario de Twitter llamado @dracosolo señaló que en el minuto 27, segundo 30 del episodio final de WandaVision, Wanda se convierte en la legendaria Scarlet Witch, haciendo muestra de un poco de sus habilidades, mientras que en el episodio final de Loki, también en el minuto 27, segundo 30, Immortus escucha un gran estruendo, y es cuando tiene el rostro de temor al mencionar que acaban de atravesar el umbral. Bien, pues está interesante, ¿no? Sylvie decide no escuchar a Loki y elimina a Immortus, no sin antes brindarnos ese momento romántico en el que se dan el beso Loki y Sylvie. Momento que sacó de onda a más de uno, y es que la gente comenta que es raro, ya que se trata del mismo ser. Fue tan polémica dicha escena que Kate Herron, la directora de Loki, tuvo que hablar para justificar la escena de alguna manera. Kate dice lo siguiente: mi interpretación de esto es que ambos son Lokis, pero no son la misma persona. No los veo como un hermano y una hermana. Tienen antecedentes completamente diferentes y creo que eso es realmente importante para su personaje. Tienen el mismo papel en términos de universo y destino, pero no tomarán las mismas decisiones. Inmediatamente después del beso, Sylvie envía a Loki a otro lugar con la ayuda de un Tempad. Immortus muere ante Sylvie diciéndole: nos veremos pronto. Loki, por otro lado, aparece en la TVA. Busca a Mobius, pero descubre que este no lo reconoce. Finalmente se da cuenta que ha ido a parar a una TVA de una nueva ramificación temporal, o bien otro universo. Dicha TVA pertenece al universo de nada más y nada menos que de Kang el Conquistador. Ahora, ¿en qué punto nos deja Loki para el futuro del MCU? Loki continúa con su búsqueda personal del ser, el quién soy, por qué lo soy y hacia dónde voy. Además de que se mantendrá ocupado por un buen tiempo, ya que ahora tendrá que buscar a Sylvie a través del multiverso. Recordemos que ya hay una segunda temporada confirmada. Por el momento, la serie What If ilustró un poco del multiverso. Aquí exploramos parte de las ramificaciones creadas al eliminar a Immortus. Más adelante continuaremos explorando dicho desarrollo de la historia con Spider-Man No Way Home. De hecho, Michael Waldron confirmó que su equipo colaboró con la historia de Spider-Man No Way Home mientras trabajaban en la serie de Loki, porque es para continuar con ese ensamblaje, ¿no?, de historias, que quede en su elemento. Además, según The Hollywood Reporter, Loki regresaría en Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Entonces, Loki deja los conceptos bien cimentados para todo lo que viene en el ahora llamado por los fans el Marvel Cinematic Multiverse. De hecho, cuando Kevin Feige presentó la fase 4, afirmó que la saga del infinito que inició con Iron Man y concluyó con Spider-Man Far From Home era semejante a ver a niños jugando en un parque, que esto es el nivel de amenaza que representaba Thanos. La verdadera amenaza estaba a punto de llegar. Y para Marvel, esto solo es el principio.
Y hasta aquí hemos llegado al final de este podcast. Ha sido el más largo que he hecho, pero creo que lo amerita por la magnitud de temas que hay que comprender, por todos los easter eggs que colocaron en esta primera temporada, los personajes. Creo que realmente sí ameritaba este tiempo. Y ya sabes, me interesa saber tu opinión. ¿Te gustó la serie? ¿Sí te pude explicar o te confundí más de lo que ya estabas? Para mí fue una vez más un verdadero placer estar contigo. Espero que la pasaras tan bien, tanto como yo. Me encantaría volver a contar con tu compañía la próxima ocasión. Por favor, cuídate mucho. Adiós.